Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Oh, qué alegría la que sentía con todo el pueblo, feliz reía. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado, en donde usted sabe que estamos muy interesados por estos temas que nos causan confusión, que en su momento nos los presentan de una manera en la que los argumentos podrían resultar convincentes, pero que la realidad nos va a hablar de una situación completamente diferente, de las cuales tenemos muestras que nos hemos lamentado tiempo después. Y uno de ellos, sin duda alguna, es el terreno electoral, algo que nos debe tener ocupados y muy atentos a lo que pasa, porque con este tipo de reformas, de formas de llevar a cabo las votaciones, es como se define el futuro del país. Y es un futuro casi inmediato, porque estamos hablando del 2017 y de 3 años después, en donde de nueva cuenta se hablará de si se fija o no un rumbo diferente del país. Pero todo esto tiene una base que es jurídica y que a ellos cuando les conviene es la aplicación muy legal, aunque sea muy inmoral. Para hablar de ello, pues hemos invitado de nueva cuenta al licenciado Enrique Andrade. Usted sabe que él es un gran conocedor de este tema, ya ha estado con nosotros y bueno, su currículum es extremadamente largo, ¿verdad? Ha sido consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, estuvo como presidente de comisiones dentro del Instituto Nacional Electoral, dentro del INE, pues también ha sido asesor del Consejo Electoral, en el que antes era el IFE, que fue el papá del INE o el abuelo del INE, si usted quiere, y pues se ha empeñado en estudiar a fondo toda la materia electoral. Ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores y ahora realmente lo necesitamos. Enrique, licenciado Andrade, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Lilia, muchas gracias Y por la que invitación. conste que di lo chiquito de tu currículum, porque si no me lleva todo el programa, ¿eh? Hombre, muchísimas Entonces, de poco a poco en otros programas hemos dado otras partes y así nos vamos. gracias, Lilia. Es muy largo. Un honor estar contigo y en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues sí quisiéramos pedirte que nos hablaras de este plan B, de esta, pues, consideración que algunos tomaron como un berrinche de la señora presidenta porque no le aprobaron su iniciativa inicial, pero que, si no mal no recuerdo, esta parte del plan B ya formaba los artículos de letra chiquita. Y en la ocasión anterior, en la que estuvimos platicando y que no se tenía tampoco definido cuál era esta iniciativa, tú hablabas de que llevaría algunos cambios de orden constitucional. Ya hemos visto que este plan B los tiene, por lo menos en 4 artículos, creo. Y bueno, la forma en la que se va a llevar a cabo una elección como la del 2017, con gobernadores, presidentes municipales, congresistas locales, diputados federales, jueces, ministros, y encima pretenden montarle una especie de revocación de mandato que más bien parece ratificación de mandato. Bueno, explícanos cómo va a estar todo esto, por favor, por Claro, favor. no, pues muy, muy complicado, como dices. La verdad es que como el plan A, igual el plan B tampoco hacía falta. No, no es una reforma que demandaba realmente la sociedad o que era útil para tener mejor democracia y mejores derechos políticos los mexicanos. Esta reforma, tanto el plan A como el plan B, no está encaminada a eso.
Este plan B, si bien se ve como una especie como de terquedad de querer cambiar algo, aunque no sea necesario, apunta principalmente, como dices, a cuatro artículos constitucionales. Primero se había dicho que no iban a ya reformar la Constitución, que nada más iban a hacer reformas a las leyes electorales, pero finalmente el martes, ya que conocimos cuál es la iniciativa de reformas, sí afecta a cuatro artículos constitucionales. Y yo creo que son muy importantes los cuatro cambios constitucionales que se pretenden hacer. Uno de ellos principalmente es el de la revocación de mandato. Que en efecto ya estaba en el plan A, nada más que ahorita ya queda mucho más clara cuál es la intención. La modificación que están proponiendo es hacer este ejercicio de revocación de mandato, ya sea al término del segundo año o del tercer año del ejercicio de la presidenta, en este caso, aunque será para el presidente de la República o presidenta de la República en turno, porque ya quedando en la Constitución, pues va a ser para todos, ¿no? Por lo menos el derecho del ciudadano para pedirlo, o el derecho de los ciudadanos para pedirlo. Sabemos que no va a ser así, que no va a ser el ciudadano, sino que van a ser los poderes, ya sea las cámaras o el propio Ejecutivo Federal, ¿no? Que pareciera que es el caso, como pasó con el presidente anterior. La revocación entonces, la modificación constitucional consiste básicamente en que coincida la elección de la revocación de mandato con la elección de 2027, que como dices, eso es una elección intermedia mucho más grande de las que hemos tenido anteriormente, porque son cerca de 8,000 cargos los que van a estar para elecciones en ese año entre diputados federales, diputados locales, gobernadores, ayuntamientos, síndicos, regidores, y aún todavía, porque no se hizo la modificación ni se propone hacerlo, toda la elección judicial, que es la mitad prácticamente del Poder Judicial Federal, más los poderes judiciales en los estados. Entonces, realmente en México no hemos tenido una elección así prácticamente desde que somos un país democrático, por la cantidad de cargos que va a haber. Y se calcula que por cada cargo probablemente existan cuatro candidatos, por lo menos. Entonces estamos hablando ya de cerca de 36,000 candidatos que van a estar Madre mía. buscando el voto en ese año. Entonces, una locura. Los institutos locales, yo creo que tanto el INE como los institutos estatales no tienen la capacidad ni la experiencia para llevar a cabo este tipo de elecciones. Entonces, la verdad es que lo que se ve, pues es que va a ser una elección fallida, una elección muy complicada. Sin embargo, bueno, aún para meterle más complejidad a la elección, esta revocación de mandato, pues lo que pretende es que la presidenta esté en la boleta. Va a ser una boleta, es así, de una sola persona, en la que supuestamente la única pregunta que se puede hacer en un ejercicio revocatorio es: ¿quieres que continúe en el cargo la presidenta o no? Sí o no es la única respuesta válida en una revocación de mandato. Esperemos que así sea la pregunta tan sencilla como esa. Ahora, perdóname que te interrumpa, te quiero preguntar esto. Tengo entendido que el mandato constitucional que se marcó para la revocación de mandato habla de 3 años en el ejercicio del poder. 3 años, creo que 3 años, 3 meses. Entonces, en el momento en el que se lleva a cabo esta revocación, no se cumple con ese término, porque ese término termina en octubre, no termina en junio, cuando es el proceso electoral. Entonces, tendrían que hacer esa modificación constitucional, porque por eso ya le toca hasta el 2018 la votación de la revocación. Ahí ya estamos o una de dos, o violando de nuevo una ley o pretenden hacer el cambio constitucional. Justo pretenden hacer el cambio constitucional para que sea al término del segundo año, que sería el caso del año de 2027, o al término del tercero. Es decir, dejar abierto en la Constitución que pueda ser al término del segundo o al término del tercero. Pero la pretensión que realmente tienen, pues, es hacerlo al término del segundo, que, como tú bien dices, termina en octubre el segundo año de gobierno. De ahí son 3 meses para que se solicite,
y luego va a venir la recaudación de firmas para que el ejercicio de la votación sea en junio, el mismo día de la elección de 2027. Entonces, ese es el escenario y además la otra modificación constitucional importante es que la presidenta va a poder hacer campaña para quedarse. Una de las cosas que más reclamaba López Obrador cuando le tocó la revocación que él mismo impulsó era de que cómo era posible que él no pudiera hacer campaña si era quien estaba en el juego, en la boleta. Entonces, bueno, la reforma también va a implicar que la presidenta pueda hacer campaña. Luego viene también lo que dice, bueno, pero no pueden usar recursos públicos. Y eso, bueno, pues va a ser un tema de discusión, de debate, de quejas electorales, de ver si está usando o no recursos públicos, porque ya el tribunal, ahora ya también entregado, ha dicho que las mañaneras se valen en campaña, porque es un ejercicio de información. Entonces, ese derecho a la información supuestamente del ciudadano no se puede acabar porque haya campaña. Entonces, creo que Pero finalmente... en las campañas, si la señora pretende ir al interior del país, va a utilizar a todo un servicio de seguridad que está obviamente con recursos públicos. Totalmente. Totalmente, donde se transporte, la seguridad, que ahora ya no es el Estado Mayor, pero se parece, y todo lo que se El utilice, montaje de las reuniones. logística, montaje, acarreados, camiones. Todo eso sin duda van a ser recursos públicos, a menos que el partido, obviamente que no podría, porque no es un ejercicio de partido político, sino es un ejercicio ciudadano. Los partidos no podrían, dejar recursos públicos en eso. Entonces, creo que al final va a pasar, pero el problema lo van a tener las autoridades electorales tratando de sancionar algo que no van a poder hacer. Entonces, de No, lo entrada, van a convertir en algo ilegal, aunque sea inmoral. totalmente, totalmente. Y bueno, y esa situación yo creo que pues, desde luego rompe el principio de equidad en la contienda, que es una de las partes fundamentales de los pilares que tenemos del sistema electoral mexicano, porque fue una lucha que tuvieron justo los partidos de oposición al PRI de pretender tener una cancha más pareja para poderle ganar. O sea, decían, pues es que nunca le vamos a poder ganar si el PRI es gobierno, tiene recursos públicos, los medios de comunicación, las autoridades electorales. Entonces, bueno, pues es un monstruo al que no le vamos a poder ganar. Y por eso se hicieron todas estas reglas de la equidad en la contienda, de decir, bueno, el gobierno no puede intervenir en la elección, no puede haber recursos públicos y todo este tema de los candados que se pusieron, que a lo mejor son exagerados y la verdad es que solamente los tenemos en México. Pues en Estados Unidos, como tú sabes, el presidente cuando es elecciones pues anda en su avión por todos lados haciendo campaña y nadie dice nada, porque se vale ahí. Aquí no se valía, ¿no? Hasta el problema es que ahora con esta reforma pues ya se va a permitir. Entonces volvemos al esquema que teníamos antes de un partido pues muy fuerte, al que va a ser muy difícil, si no te diría imposible, poderle ganar. Creo que ese es el tema de la revocación de mandato y todo lo que puede afectar realmente al sistema democrático. Lo vamos a ver y seguramente esta reforma pues va a pasar. Y las demás, pues se refieren un poquito a quedar bien con la porra, ¿no? El tema de la austeridad, de nuevamente, nada más que no es como supuestamente lo pedía el pueblo, que era para que le bajaran los recursos a los partidos políticos y a los diputados y senadores, sino que ahora solamente es a las autoridades electorales que no pueden contratar seguros de separación, seguros de gastos médicos, pero eso ya a nivel constitucional. Es decir, para quedar supuestamente bien con este tema de la austeridad, Pues sí, como porque tanto se habló de que los partidos políticos recibían un dineral de prerrogativas y se van a quedar iguales. Y lo único que para taparle el ojo al macho, en mi juicio muy coloquial, es esta reducción que hacen a la Cámara de Senadores del 15%, pero en 4 años, o sea, en abonos chiquitos, de ¿verdad? por sí, mucho, No va a mucho. ser que el 15% este año, el otro, no, no, no. El 4, el 8, el 12 y para el cuarto año, pues ya nomás el 3.
Entonces, esto es una tomadura de pelo, Así es. porque todo lo demás sigue igual. Ahora, ¿hasta dónde el federalismo se ve afectado cuando tú modificas el 115 constitucional y marcas un mínimo y un máximo para poder tener regidores y síndicos, ¿verdad? En un ayuntamiento? ¿Hasta dónde estás rompiendo con esta autonomía existente? En el caso de los estados, también con un mínimo y un máximo, tengo entendido, de número de legisladores locales y de sueldos. Y entonces resulta que presentas una frase, una cantidad que te dice que si se hacen todos estos acomodos, yo no sé si tomando en cuenta el mínimo o el máximo de los salarios que pretendes imponer, te vas a ahorrar 4,000 millones, Enrique. 4,000 millones es la cuarta parte de lo que se robaron de Segalmex. ¿Eh? Es, es, es realmente necesario hablar de austeridad republicana cuando lo que tienes que hacer es recuperar un documento, un dinero, ¿no? Y todo ese dinero que se robaron de una empresa alimentaria, que eso es francamente, perverso, porque estás hablando de la alimentación de los mexicanos. Mezquino, diría la señora presidenta. Así es. Sí, el golpe al federalismo es muy fuerte y la verdad es que de por sí ya había habido anteriores atentados, digamos, contra la autonomía y la soberanía estatal, justamente cuando se hace la reforma electoral en 2014, porque se decía, bueno, ¿por qué un instituto nacional va a tener injerencia en las elecciones locales? Tenía su razón de ser en ese momento, justo para evitar la intervención de los gobernadores de manera tan abierta en las elecciones. Ahorita no es el tema, ahorita lo que es el tema de la reforma que sale de lo electoral es quitarle recursos a los congresos estatales. No sé exactamente cuál sea el motivo político de debilitar estos congresos, pero sí les ponen un tope del punto 0,70, el punto 70%, 0,70 del presupuesto del Estado, que la verdad es que pareciera ser que es muy poco del presupuesto del Estado lo que va a costar un congreso local. Menos del Seguramente 1%. menos del 1%, así es. Y también, como dices, los obligan a que nada más exista un síndico en los municipios y de 7 a 15 regidurías. Esto por lo menos abrieron un poquito de 7 a 15. La misma iniciativa dice en su exposición de motivos que es porque en los estados se ha utilizado la cantidad de regidurías para hacer arreglos políticos, componendas, dice la exposición de motivos, y esto es lo que quieren evitar. La verdad es que creo que eran necesarios estas componendas, me imagino, para tener gobernabilidad en el estado. Cada estado lo resolvía de acuerdo a lo que correspondía Pero por... es que también hay una posición. El presidente municipal presentaba su planilla, Así es. presenta su planilla y luego las regidurías van otorgándose. La número uno sí le corresponde a la planilla del presidente municipal, porque en donde no hay alcalde sustituto, en caso de licencia, normalmente es el primer regidor el que cumple esta función. Pero de ahí en adelante era un regidor que había sido derrotado por Movimiento Ciudadano, por el PRD, por el PAN, y así se iban otorgando las regidurías. Entonces, no puedes tú marcar un número, porque cada ayuntamiento tiene su planilla y sus regidurías. No, En ninguna planilla de ningún ayuntamiento llega a las 16 regidurías. Ninguno. Yo te puedo ningún. decir que Cancún, que es uno de los que más tiene 13. Y Fíjate, la participación de partidos políticos es de 5. Entonces, como tú dices, ¿cómo van a garantizar gobernabilidad que de alguna manera sostiene equilibrio con regidores que al momento de que se presenta la sesión de cabildo pueden votar en contra de iniciativas que presente el alcalde y que no sean realmente en beneficio de los ciudadanos? Entonces, parecería que no está contemplado nada de eso. así es. Parece que hay un desconocimiento de la realidad, ¿no? De cómo se funciona, cómo funcionan los municipios.
Y aquí va a ser interesante porque cada estado va a tener que hacer su reforma constitucional también para ajustarse a lo que diga la Constitución federal. Entonces también eso pues va a originar ahí un debate político en los estados. Y bueno, pues se hace como para demostrar, digamos, pues todos los gobiernos que tiene Morena y que seguramente pues estarán dispuestos a hacer este tipo de cambios. Ahora, Y dicen que la cantidad que viene de ahorro será utilizada para mejorar la infraestructura y los servicios. ¿Tú crees que quitarle 3,000 pesos a un regidor va a servir para que construyan obras de infraestructura? ¿O quitarle 5,000 a un diputado local lo va, va a permitir que los servicios públicos que presta la federación sean óptimos? Caray, es de risa. desde risa, el ahorro es mínimo y el golpe, me imagino, es igual para justificar que algo se está haciendo de descuento en los estados de lo que pretendía la reforma del Plan A, que sí era, digamos, un ahorro mayor por menos senadores y una serie de cuestiones que tiene implicadas, pero bueno, en este caso no es así. Como dices, el ahorro es mínimo y el daño político en los municipios pues, puede ser mucho mayor y que no se está previendo. Justo en las elecciones locales y municipales es donde sí se pueden dar las contiendas mucho más fuertes y agresivas que a niveles locales de diputados o federales. O sea, hay municipios que terminan por diferencias de 100 o 50 votos o menos, ¿no? Y justo para lograr la gobernabilidad en ese municipio es que se tenían todas estas posiciones para de alguna forma, pues, que el presidente pudiera realmente tratar de gobernar, ¿no? Con estas elecciones tan cerradas. Entonces, Ahora bueno, tenemos dos ejemplos, Enrique. ¿Qué van a hacer con Oaxaca? ¿Qué van a hacer con Oaxaca? Ahora, queremos un ejemplo de la manipulación de la revocación de mandato. Pues también nos vamos a Oaxaca. ¿Eh? Ahí tenemos dos ejemplos en esa entidad que son clarísimos, con el número de ayuntamientos que tiene Oaxaca, con todos estos que corresponden a un gobierno de usos y costumbres y que se ha respetado esa forma de autogobierno que ellos manejan sin por ello dejarlos de lado de los beneficios que deben recibir por participaciones estatales y federales. ¿Qué van a hacer? Y la revocación de mandato la hacemos como en Oaxaca, en donde había una casilla con registrados 600 electores y recibió 1,500 votos, con las trampas conocidísimas y denunciadas ya inclusive abiertamente por partidos aliados, diputados del PT, en donde hablan de que fue un cochinero, que no se vale, que es una revocación totalmente sin validez y que inclusive señalan que es un narcogobernador y lo hablan abiertamente. Y entonces, esos son los ejemplos que hay que seguir. ¿Qué van a hacer ahí? sí, como dices, la verdad es que es un fraude sobre fraude, ¿no? Y Oaxaca es un estado, como tú sabes, muy, muy complejo en materia político-electoral. El único lugar en donde no pudo haber elecciones en el año 2015, que a mí me tocó estar en el INE, era justo un municipio de Oaxaca, que era San Dionisio del Mar, en donde los ciudadanos dijeron aquí no queremos elecciones y no hubo elecciones. No dejaron entrar a las autoridades electorales, no podía haber campaña. En fin, son lugares realmente muy violentos, digamos, y que tienen lo de las elecciones pues muy presentes, ¿no? Como dices, meterles además el ruido de alterar a su esquema municipal pues va a ser muy problemático. También ahí el tema de la revocación de mandato en los estados no se trata en esta reforma por lo pronto, pero seguramente en los estados cada constitución la van a tratar de reformar para meter la revocación de mandato, como habían dicho, de los gobernadores y del presidente municipal. Y muy probablemente la de gobernadores van a tratar de que se empate con las elecciones también de congresos, ¿no? Congresos y municipios. Si es que conviene, si es que el gobernador está bien posicionado, pues a lo mejor van a tratar también de meterlo en la boleta en las elecciones estatales. Esto, bueno, pues finalmente lo que sí rompe es, como te digo, la cuestión de la equidad, que es uno de los pilares de un sistema democrático mínimo, que es como el que teníamos, ¿no?
Y finalmente, en la reforma constitucional viene el tema de los cómputos distritales que se van a iniciar desde el que termine la elección, desde el mismo día de la elección. Ahorita lo que dice la Constitución es que los cómputos inician el miércoles siguiente al domingo de la elección y terminan el domingo siguiente para dar a conocer los resultados oficiales. Esto, bueno, pues es algo arcaico que a lo mejor sí había que modificar y se ha solventado con el tema de los conteos rápidos y del PREP. Ahorita la reforma no está diciendo que van a quitar el PREP, no lo señala así, ni tampoco los conteos rápidos, pero sí el cómputo distrital sería desde que termina la jornada electoral. Si no hubiera PREP o cómputos o conteo rápido, el problema es que los cómputos no terminan el mismo día ni en la noche de la elección. Los cómputos distritales de una elección, por ejemplo, presidencial, pues sí tardan por lo menos 3 días, 2 días, por ahí, que es mientras va llegando las actas, se van cargando en el sistema, etcétera. Entonces, bueno, es poner en riesgo la certidumbre si es que no se tiene o se va a tener el conteo rápido o el PREP. Como tú sabes, una de las cuestiones que dan tranquilidad, pues es irnos a dormir y sabiendo más o menos quién ganó. Si esto no pasaba antes, justo pasó a partir de la caída del sistema, cuando se trató de iniciar todo esto de los cómputos para tener un conteo rápido, que fue en la elección del 88, y por eso decían se cayó el sistema, pero el sistema supuestamente de cómputo que habían contratado para tener los resultados desde esa misma noche. Y que era un Aquí cómputo arcaico, no tenía nada que ver con lo que hay ahora. totalmente arcaico, computadoras gigantes, IBM, en fin. Sí, ahora es una cuestión ya mucho más moderna, pero el conteo rápido y el PREP pues, sí dan mayor certidumbre y casi siempre coinciden los resultados del conteo rápido y del PREP con los oficiales finalmente que salen después del conteo de cómputos distritales. Pues bueno, ese va a ser un tema también. Ojalá que tengamos resultados igual en la misma noche o en la misma al día siguiente más tardar, pero lo mejor sería en la misma noche del día de la elección, pues tener más o menos cómo quedó la configuración en la Cámara de Diputados, que en esta elección del 27 será importante, y las gobernaturas de los estados. Ahora, ¿qué hay con esto de aprobar asambleas en donde puedan tratarse en inicio? Tal parece que algunas aprobaciones de carácter electoral, pero que sabemos que esa puede ser la puerta de entrada para que después esas asambleas sirvan para definir, como lo quería López Obrador, si aquí quieren hacer un puente, si aquí quieren cancelar el aeropuerto de Texcoco, si quieren esto, y que vayamos a las votaciones a mano alzada, pero ya registradas constitucionalmente. Esto a mí en lo personal me recuerda porque tuve oportunidad de estar en dos asambleas de las convocadas por Fidel Castro y darme cuenta quiénes asistían a esas asambleas y quiénes levantaban la mano. Y entonces todo lo que decía don Fidel era aprobado sin ninguna modificación, sin quitarle ni un punto ni una coma. ¿Qué es eso a lo que queremos llegar? ¿A votaciones a mano alzada? ¿Y existe realmente esta pretensión dentro de este plan B? Fíjate que afortunadamente no, por lo pronto, no está en la iniciativa que manda la presidenta. Sería muy delicado, como dices, a mano alzada preguntarle a la gente qué quiere. Digo, eso no pasaba ni en Grecia, ¿no? Cuando inició la democracia. Pero te Es recuerdas que a mano alzada fue como modificaron lo del aeropuerto el aeropuerto y la cervecería, ¿no? De allá de de Baja Mexicali. California. Así es. Sí, sí. Sí, no, sería terrible. Existe en la Constitución las reglas de la consulta popular y hay temas que no se pueden consultar, de acuerdo a la Constitución, que afortunadamente te digo, no, parece que no la quieren reformar con este plan, del plan B. Y uno de los temas justamente es que no pueden consultarse temas electorales, porque también sería tanto como lo que decía, ¿no? Quieres que haya menos diputados plurinominales y entonces vamos a ponerlo en consulta, o vamos a Ujú. quitarle dinero a los partidos, vamos a consultarlo, y que fue lo que se opuso precisamente el Partido Verde y el PT. Ahorita no está, yo creo que fue parte de los acuerdos de que no se metiera el tema electoral en la consulta,
Pero bueno, de todos modos es una herramienta que pueden utilizar para otras cosas, ¿no? En la consulta popular, Es delicada. una espada de Damocles que tenemos ahí encima, ¿no? Y que Así López Obrador utilizó. utilizó. Mal utilizó porque ni siquiera fue el INE quien organizó las consultas y la del aeropuerto pues fue una verdadera tomada de pelo, como dices, ¿no? Digo, una situación desordenada, votaban creo que nada más casi con el boleto del metro, o sea, no hubo registros de quién votó ni nada. Entonces sí, una situación totalmente irregular que fue para justificar su decisión, ¿no? Ahora, Únicamente. sigue siendo una gran incógnita. ¿Por qué el gobierno es el que quiere la revocación de mandato? La revocación de mandato se supone que es una solicitud ciudadana y que inclusive no es forzosa. Si el ciudadano está contento con su gobierno, pues anula la revocación. O sea, está contento, no hay problema. Entonces, esto se transforma en una ratificación. Ahora, si lo que se pretende es que la presidenta aparezca en la boleta, me parece que dada la acumulación de crisis que tenemos en el presente, pues lo que necesitamos es una presidenta concentrada en el ejercicio de su función, no haciendo campaña, porque ni siquiera para el 2018 la necesitamos haciendo campaña. Enrique, tenemos crisis en salud, en educación, en seguridad, económica, con el tratado del TEMEC, con tantos problemas encima que realmente necesitamos esta cortina de humo o necesitamos aplicarnos, porque de repente ha despertado tal escándalo el plan B y cómo fueron construyendo para que se convirtiera en un escándalo el plan B, que nos distrae de muchas otras cosas. Y entonces, o no le ponemos atención al plan B por estar pensando en todo esto que nos está aconteciendo a diario y que la reforma electoral esta iniciativa es importantísima para el futuro del país, porque imagínate a la señora también haciendo campaña en el 2018, pues es preparar el terreno del 2030. Entonces, o sea, como sea, Juan, te llamas, ¿eh? Pero la gente no hemos pedido que Claudia Sheinbaum se vaya, porque nada más de pensar quién la podría sustituir, Fernández Noroña, ay, nanita, Ricardo Monreal, Augusto, Adán Augusto, que es el mero mero Consen. Cerramos la cortina y nos echamos a... No, hombre. Entonces, no, señora, quédese. Y deseamos que le vaya muy bien. Yo no creo que haya un mexicano, Enrique, que piense que le vaya mal. Si le va mal aquí en este país, eso es una ley. Si le va mal al presidente, nos va mal a todos. Así es, Si el así es. presidente no entiende lo que es gobernabilidad, nos lleva el caos a todos. Y en el caos es en lo que estamos viviendo actualmente. Entonces necesitamos a la primera mujer que porta la banda presidencial en México haciendo campaña intermedia. Yo creo que no. Sí, yo creo que es una falta de respeto a las reglas electorales y una situación meramente electoral, más que a favor de la democracia, en fin. Es una situación para estar en la boleta y tratar de influir al 100% en las elecciones del 27. No sé si sea por miedo o algún indicador les está diciendo que hay riesgo para Morena o algo para el gobierno. La verdad es que yo no lo veo. Según las encuestas, la popularidad de la presidenta es muy alta y la de muchos gobernadores también, entonces no tendría sentido de que se metiera en la campaña, pero finalmente pues es lo que pretende o lo que se pretende hacer y pues va a ensuciar la elección. Ahora, también tiene riesgos hacerlo, que tú recuerdas la última elección de 2021 de la Cámara de Diputados cuando fue elección intermedia, pues no le fue muy bien a Morena, ¿no? No le fue muy bien al gobierno, se equilibró de alguna forma la Cámara con la oposición y en la Ciudad de México la mitad de las alcaldías las ganó la oposición y la mitad Morena. Fue una elección, digamos, no tan favorable para Morena. Entonces no sé si ese recuerdo del 21 los haga hacer estos planteamientos para tratar de ganar el 27 a como de lugar y ganar todas las canicas, no nada más las que ganaron en el 21.
van a influir en las elecciones de los 17 gobernadores, los congresos locales, en fin, va a ser una elección de mucho desequilibrio, de cero equidad y bueno, pues seguramente más favorable. Sin embargo, hay un riesgo porque normalmente en estas elecciones intermedias la gente no participaba tanto. O sea, los votos más o menos bajaban a 40, 45% de la cantidad de ciudadanos que participan, de los que están inscritos en el padrón. En una elección presidencial sube a 60, 63%. Pero a lo mejor con tanto ruido y con tanta cuestión que va a generar todos estos cambios y la crítica, no solo nacional, sino yo creo que internacional, que va a traer esta situación de falta de equidad en la contienda y de una democracia en México cuestionada, pues a lo mejor hace que la gente sí salga a votar y que no vote necesariamente por el gobierno. Entonces, puede ser también un arma de doble filo que en un momento dado no les salgan los planes como los están pensando desde ahorita, ¿no? Ahora, no sé si es mi percepción personal, pero la iniciativa de, de reforma, el plan B, las mañaneras, las determinaciones que se adoptan, son para los morenistas. En la reforma de la ley no entraron más que los morenistas. Soportan a sus aliados, pero sus aliados no opinaron. En el plan B es para los morenistas. Los aliados se vieron beneficiados con que no les quiten un quinto, pero ellos no aportaron ninguna idea. Ahora, no están sentados ningún partido de oposición, ni PRI, ni PAN, ni Movimiento Ciudadano. No hay ninguna organización ciudadana a la cual hubiesen convocado para que participara expresando sus puntos de vista. Todo es para Morena. Y yo veo que puede haber efectivamente un poco de temor, porque al final de cuentas ellos tienen una plataforma que puede alcanzar los 8 millones de beneficiarios con sus políticas públicas, que ha pretendido incrementar el número, dándole también beneficios económicos a los hombres de 60 años, que es verdaderamente un absurdo. Un hombre y una mujer de 60 años, estás en tus plenas facultades, has acumulado experiencia, tienes mucho que dar como para conformarte con una dádiva que te lleve a manejar un Uber. Exacto. Entonces, pueden tener una plataforma de 3 o 4 millones más. Muy bien, ya tienen esa plataforma de despegue. Y dentro de esa plataforma de despegue hay un porcentaje que está conformado por una feligresía, no por una militancia. Es una auténtica feligresía. Fanáticos. Entonces, cuando los discursos se dirigen a los morenistas, las determinaciones que se toman son en razón de los morenistas. Se protege a todo aquel que sea morenista, cometa el delito que cometa y sea cual sea el tamaño de su fraude. Y nos vamos con que todo está hecho para los morenistas. Si el resto de los ciudadanos no contamos, yo no sé si esta reforma la podamos contemplar los demás. Me parece que no, porque incluso yo escucho cómo se presumen los 36 millones de votos. Sí, son muchos votos, pero el padrón electoral era de 97 millones. Así que yo no sé cómo puedes presumir una mayoría. Una mayoría será hoy y siempre el 50 más 1, no Así la es. tercera parte. Entonces, yo creo que nos hemos también espantado un poco con el petate del muerto y que no hemos analizado que el resto de los ciudadanos somos otro México, que no existimos, que antes era Peñalandia en general, ¿no? Todos estábamos en Peñalandia, pero ahora hay el Pejelandia, el Claudiandia, el Morelandia, o sea, han dividido el país y todas estas divisiones las tienen de un solo lado, porque del otro lado no existimos, Enrique. Esa es mi percepción personal y yo no sé si realmente tengo bases para decirlo. No, de acuerdo contigo, Lilia. La verdad es que sí, pues es una reforma nada más para que gane Morena.
Y sí ves el miedo, me imagino, del gobierno de a lo mejor no poder mantener esta infraestructura de dádivas que se tienen vía los programas sociales, porque también es posible que tengamos una crisis económica para el 27 que no dé para seguir dando estos programas o dar más, ¿no? Porque sí hay algo que se está viendo, que están previendo para poder mantener el poder y el gobierno a costa de lo que sea. Y si es nada más, no es una reforma que ayude a la democracia, no podemos decirlo así. No ayuda a la oposición, desde luego, pero tampoco creo que es una cuestión que le beneficie al ciudadano. Es una reforma de un partido político para que gane un partido político. Esa es finalmente la razón que hay atrás. Y salvo, bueno, el tema de la austeridad, pero ese tema de la austeridad, pues ya muy disfrazado y que realmente es hágase la austeridad en las mulas de mi compadre, ¿no? O sea, no en los partidos, no en el gobierno, vamos a hacerla en las autoridades electorales. Entonces, pues realmente creo que no beneficia absolutamente a nadie. Pues sí, porque yo recuerdo que el PAN, el PRI como partido único, querían hacer una reforma electoral y de esto debes saber tú más que yo. Sentaban a quien tuviese 6 curules y que le habían tenido que regalar, como en el caso del PT4, para que pudiera formar su fracción parlamentaria. Pero bueno, ahí estaban. Todo esto con lo que hoy van en contra Morena es aquello por lo que lucharon. No solamente ellos, el PSUM, los partidos se organizaron para el PRD, toda esa izquierda que empujaba y que finalmente derrumbó la puerta para que la dejaran entrar. Y ahora, Sí, ahora quieren, como dicen, tirar la escalera, ¿no? Por la que llegaron. Y desgraciadamente se pierde la oportunidad de haber reformado algunas cuestiones que incluso venían en el plan A, que creo que eran positivas, ¿no? Como habíamos platicado, creo que lo que sí valía la pena, bajar los tiempos oficiales, por ejemplo, a unos cuantos minutos menos, que ya era bueno, eso lo quitaron. El voto de los híjole, mexicanos en el extranjero, que iba a haber un avance supuestamente, también lo quitaron. Entonces, bueno, de lo poco que había bueno, pues se quitó en el plan B. Entonces, la verdad es que sí, como dices, es un distractor, pero un distractor que sí le va a costar a la democracia mexicana. una última pregunta y ya no te quito más tu tiempo. Estaba señalando ayer el señor Pérez Blas que estaba la ubicación de las casillas para todas las boletas que tienen que ver con gobernadores, alcaldes, etcétera. Pero en el caso de jueces y magistrados, tanto federales como locales, la ubicación de las casillas iba a ser distinta. Entonces, que por ejemplo, él votaba en Naucalpan, pero que si la circunscripción para jueces y magistrados estaba en Tlanepantla, tenía que ir a votar a la casilla Tlanepantla para jueces y magistrados, que no iban a estar dentro de la misma casilla. ¿Es eso cierto? Fíjate que es un tema complicado. No se ha empatado hasta ahorita, no han empatado ninguna elección judicial con una elección municipal, por ejemplo, de alcaldía o federal, como será el caso del 27. Va a ser la primera vez que pase. No corresponden los circuitos judiciales a las secciones electorales. O sea, un circuito Ah, judicial es muy distinto a una sección electoral. Y por eso se piensa a la mejor, porque no está definido, eso lo tendrá que definir el INE en su momento, ya cuando se acerque esta elección, para ver cómo se adaptan las secciones electorales a los circuitos judiciales. Pero el ciudadano, me imagino, porque sería la mínima lógica que puede haber, es que sí vote en la misma casilla, ¿no? Va a ser todo lo que tenga que hacer el INE o las autoridades locales electorales para que sí coincida, porque si no, pues sería un desastre, ¿no? Imagínate si de por sí la gente no va a votar mucho, hacerla caminar o ir a otra casilla, pues sí sería imposible. Yo creo que no, que al final lo van a decidir para que sí sea, pero el INE la verdad es que sí trató de hacer lo más que se pudo para que lo escucharan, de que no se empaten las elecciones de los jueces con las elecciones del 27, pero bueno, finalmente parece que hasta ahorita el plan B es que sí se empaten y que sea todo junto, los 8,000 cargos con los 30 y tantos mil candidatos, y ahí metamos en esa bolsa a todo mundo, ¿no?
Qué barbaridad. Imagínate con toda esa chamba y que te bajen el sueldo. Ni seguros Y ni luego que nada. te digan que se gasta mucho para la organización. No, Exactamente, hombre, qué barbaridad. exactamente. Sí van a ser los culpables de que esto salga mal y la verdad es que sí, yo creo que desgraciadamente va a salir. Sí, y ese tribunal comprado, pues ya sabremos que hará lo que tiene que hacer, Minimizarán las cosas, así es. ¿verdad? Enrique, muchísimas gracias. ¿Quieres un comentario final sobre este tema tan delicado? Pues nada, Lila, la verdad es que sí, pareciera ser una reforma sencilla la que se está planteando y como dicen, descafeinada y que ya no es lo mismo de lo que venía en el plan A, pero creo que sí es una reforma igual de delicada en cuestión electoral y democrática, que habrá que estar muy pendientes. Como dices, ya ni siquiera fue la comisión de Pablo Gómez, donde supuestamente escucharon a los ciudadanos, la que presenta este plan, sino que aparentemente sale directamente de la oficina de la Secretaría de Gobernación y doblándole la mano o doblándoles el brazo a los partidos aliados, al PT y al Verde, que finalmente, como habíamos dicho, pues no les quedaba de otra, ¿no? Tenían que aceptarlo, porque si no, pues rompen las coaliciones, que es donde van a salvar algunos diputados para la próxima elección. Entonces, bueno, sí hay que estar muy pendientes y creo que pues hay que apuntar las cuestiones que son delicadas, como esto de que la presidenta está en la boleta en el 27, que no va a ayudar en nada absolutamente a la democracia. Y que no lleguen más allá para romper el federalismo, ¿no? Ya lo empiezan a patear y vamos a ver en qué termina, Así es. ¿verdad? Sí, Lilia. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Espero que con esto nos tengamos claro qué es lo que va a pasar en las elecciones del 27 cuando este plan B se apruebe y estar preparados para hacer lo que tenemos que hacer. Tengo que darle la razón a un diputado del PT que dijo que no hay nada que pueda romper la voluntad de una mayoría si así queda de manifiesto. Así que todas estas reglas, todo lo que se quiera, podrá quedar inválido en la medida en la que esa mayoría deposite un voto correcto. Gracias, muchas gracias por el Muchas favor de su gracias por atención. la invitación. Gracias, Enrique.